Si le hicieran la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo respondería? ¿O cómo describiría a Dios a un escéptico? A lo mejor ha luchado en ocasiones con esta pregunta en su propia vida. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Realmente podemos confiar en Él? Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal con el apologista y escritor cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Hoy veremos estas mismas preguntas, mientras el Dr. Zacharias comparte algunas verdades prácticas que podemos llevar al corazón. Aquí está el Dr. Zacharias con este mensaje titulado ¿Quién eres tú, Dios? Como apologista, el peligro de mi oficio es tratar de responder preguntas. Una que me preguntan a menudo es ¿cómo sé que existo? Y usualmente doy la respuesta que el profesor Nathan de la Universidad de Nueva York dio al estudiante de su clase que le preguntó, «Doctor Nathan, ¿cómo sé que existo?» El doctor Nathan bajó sus anteojos, miró en dirección del interrogador y dijo, «¿Y de parte de quién viene la pregunta?» Bueno, pero recuerdo que cuando estaba realizando mi examen doctrinal, la primera pregunta fue, «¿Dios es perfecto? Explique». Miré a mi esposa y le dije que la única pregunta más difícil que se me ocurría sería, «Defina a Dios y dé 2 ejemplos». Gracias a Dios, el espacio para la respuesta era tan pequeño que ésta tenía que ser breve. Estoy convencido de que mientras más larga sea la respuesta, más posibilidades tenía para decir herejías. Así que escribí una respuesta de una línea. Dios es el único ser existente en este mundo, la razón para cuya existencia está en sí mismo. Cualquier otra entidad existente encuentra la razón para su existencia fuera de sí misma. En ese sentido, solo Él es perfecto. Su misma existencia no tiene causa. Él simplemente existe. No escuché reclamos, así que asumí que la respuesta estaba bien y que estaban de acuerdo conmigo. Cuando llego a un campus universitario, damas y caballeros, me doy cuenta de que hay 2 preguntas muy problemáticas. Y todo lo que tiene que ver con la vida y el destino depende de cómo se las responde. Número 1. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Realmente respeto esa pregunta. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Ya sea que esté en el campus de Harvard o Princeton o en una universidad que enseña la cosmovisión panteísta, esta pregunta se hace repetidamente. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Usted puede responder esa pregunta hasta cierto nivel de persuasión, y después está la siguiente. Muy bien, supongamos que Dios existe. ¿Cómo sabemos que el camino cristiano es el único camino en el que Dios se ha revelado? Esa es una pregunta de incluso mayor importancia una vez que la primera ha sido respondida. Si Dios existe, ¿cómo sabemos que la persona de Cristo es quien habla por Dios como el Hijo de Dios encarnado? Ahora, esas 2 preguntas pueden no ser pertinentes. Usted puede estar absolutamente convencido de la existencia de Dios sin la menor sombra o indicio de duda. Puede ser también que usted esté absolutamente convencido de que el Dios del que hablamos se reveló a sí mismo en la persona de Jesucristo y que las Escrituras que sostenemos son su revelación, así que no existe duda en su mente. Pero hay una tercera pregunta que sin duda incursiona en su forma de pensar, especialmente si las cosas no están sucediendo según los planes que usted hizo para su propia vida. Y es la siguiente. Yo sé que Dios existe, sé que Él se ha revelado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, pero ¿cómo es Dios realmente? ¿Cómo puedo conocerlo de la manera que Él desea ser conocido? Las Escrituras nos dicen que una comprensión consumada de esa pregunta vitalmente importante solo puede ser respondida a profundidad cuando estemos con Él en el mismo cielo, cuando le conozcamos como somos conocidos. Y cuando somos conocidos por Él, con toda su capacidad de conocimiento infinito, de alguna manera Él nos lo va a impartir, dentro de nuestras propias limitaciones, para conocerlo de la manera que Él busca ser conocido. Pero me gustaría responder a esa pregunta hoy. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cómo es realmente Dios? ¿Nos dice esto la Biblia tanto en términos revelados, filosóficos y existenciales? Esa es la pregunta que voy a intentar responder.
y utilizaré como texto base el remoto pasaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Aquí tiene a un hombre como Josafat, que está a punto de enfrentar a los moabitas. Enfrentará a ese enorme ejército y reúne a todo el pueblo de Israel, y lo primero que hace es algo muy razonable. Llama a su nación a inclinar sus cabezas en oración, y él clama: «Oh Dios, deseo hablar contigo. ¿Responderás mis preguntas?». Esta no es la primera vez en la historia en la que un enemigo se acerca y el líder cae sobre sus rodillas. Usted recordará en la historia cómo, cuando los ejércitos napoleónicos estaban acercándose a Rusia y las torres de Moscú estaban en llamas, su ostentoso líder, el zar Alexander Pavlovich, quien había vivido de forma blasfema e indulgente, no sabía qué más hacer mientras los ejércitos de Napoleón se acercaban. Él fue a San Petersburgo, a una iglesia que todavía existe. Se postró delante de Dios y clamó a Dios para que intervenga milagrosamente a favor de su nación. Y de una manera extraña, Dios respondió, enviando a ese profeta menor, realmente pequeño, el invierno. Sí, y el invierno se encargó de los ejércitos de Napoleón, que comenzaron a retirarse. En 1986, cuando el presidente Marcos envió 8 helicópteros y 2 bombarderos para cercar a 800 soldados en el campamento Aguinaldo en Manila, ellos sabían que sus momentos estaban limitados. Hablé con el general que estuvo allí y me contó exactamente lo que sucedió. Mientras esos 8 helicópteros se acercaban y los bombarderos comenzaban a rodear a los 800 soldados, él dijo: «Abrí mi Biblia en el Salmo 91 y comencé a leer. Y mientras nos unimos en oración y leíamos juntos el Salmo 91, de repente, el piloto de un helicóptero falló y cayó a tierra. Después 2, después 3, y todos los 8 helicópteros y los bombarderos. Y el resto es historia. La revolución tomó rasgos pacíficos y esa oración fue respondida de una manera muy dramática. Así que no es la primera vez que esto ocurre. Pero lo extraordinario que vemos aquí no es tanto que Josafat ora, sino que su oración es una serie de preguntas. Y aquí levanto 3 de esas preguntas para usted. La primera pregunta es esta: ¿no eres tú? Y él llena sus ideas con descripciones de quién es Dios. Después él dice: ¿no fuiste tú? Y él llena ahí los espacios en blanco. Y la tercera pregunta es: ¿acaso no vas? Permítame enfocarme en estas 3 preguntas para ver cuán bien pueden ser respondidas en el tiempo que tenemos aquí. Número 1. ¿No eres tú? Si usted estuviera orando en este momento y escribiera estas palabras en una hoja de papel: «Oh Dios, ¿no eres tú?», ¿cómo llenaría el resto de la oración? ¿Cómo describiría a Dios si se tomara solo unas pocas líneas para decirlo? No sé si alguna vez le han pedido que haga esto. Es una de las experiencias más asombrosas que se puede tener. La tuve en la Academia Militar Lenin en Moscú. Yo había dado 3 series de conferencias acerca del teísmo cara a cara con el ateísmo, y toda la audiencia estaba colmada de personal militar. El 99% de ellos eran ateos. Hasta lo que sé, solo había un creyente en esa audiencia de oficiales rusos de alto rango. Nunca olvidaré que después de terminar mi primera conferencia, tomé un vaso de agua y estaba a punto de beberla antes de alinear sus preguntas, cuando un hombre se levantó muy enojado y gritó estas palabras: «Usted ha usado la palabra Dios docenas de veces en su charla. Le he escuchado decir Dios, Dios, Dios. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice la palabra Dios?». Y sepa usted que por un momento yo estaba completamente sorprendido. No sabía cómo iba a comenzar a responder esa pregunta a una persona que había sido criada en un país que por 70 años había desacreditado la noción misma de Dios. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cómo lo describiríamos? Escuche lo que dijo Spurgeon acerca de este mismo tema. El estudio apropiado del cristiano es Dios como cabeza. La más alta ciencia, la mayor especulación, la filosofía más poderosa que puede atraer la atención del Hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, las obras y la existencia del gran Dios al que llamamos Padre. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad.
es tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Otros temas podemos comprender y luchar con ellos, y sentimos una especie de autocontentamiento con el pensamiento de «he aquí, yo soy sabio». Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, nos damos cuenta de que nuestra línea de plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede ver su altura. Nos alejamos con el pensamiento «yo soy del ayer y no sé nada». Es el tema más alto, la idea que puede comprometer la mente humana. Recuerdo cuando recién llegué a Norteamérica a mediados de los años 60. Usted recuerda esa noche gloriosa, creo que en Navidad, a fines de los 60, cuando los astronautas del Apolo atravesaron el lado oscuro de la Luna y encendieron sus cohetes para comenzar su viaje de regreso a casa. A ellos se les concedió una vista de este universo que ningún ojo humano había visto antes, y mientras encendían esos cohetes, ellos vieron que la Tierra ascendía sobre el horizonte de la Luna, envuelta en una mezcla hermosa de azul y blanco, adornada por la brillante luz del sol. Y en ese momento, al tener esa asombrosa vista que ningún otro ser humano había observado, no sabían cómo responder a ella. No les ayudó ningún poeta, ni historiador, ni músico. De repente, al verse abrumados por esa vista gloriosa, solo hubo una manera en la que podían comenzar, y fue con las palabras, «En el principio Dios». De alguna manera, esa palabra «Dios» encerraría la inmensidad, la expansión y la profundidad de ese momento, mientras decían, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él realmente? Me gustaría llevarle por un pequeño viaje para darle una respuesta que se convertirá en algo impresionante, mientras las mismas escrituras nos revelan la respuesta. Comencemos con cómo la persona común se acerca a ella. Muy a menudo nos acercamos al concepto de Dios sobre la base de la experiencia, ¿no es así? Hablamos sobre cómo es Dios según nuestras experiencias. En diciembre de 1990, la revista Life tenía en la portada el mundo como telón de fondo y las palabras en el frente decían, ¿quién es Dios? Y cuando usted abría las páginas, quedaba cautivado porque escuchaba las palabras de una mujer anciana que moría de cáncer, y cómo Dios se había hecho tan cercano a ella en esos días mórbidos tan dolorosos. Los últimos días en esta tierra, decía ella, y hablaba de la gloriosa fuerza que Dios le había dado, la canción que Él puso en su corazón. Después usted daba la vuelta a la página y veía a un ministro que admitió haber vivido una vida de duplicidad, libertina, y cómo por causa de esto contrajo el SIDA. Y ahora venía como un ministro del Evangelio sujetándose a la misericordia de Dios, pidiendo perdón y en su terrible condición mirando a la muerte cara a cara. Nuevamente, él hablaba de la presencia constante, la benevolencia, la misericordia de Dios en esa noche oscura de su alma. Usted leía sobre Arthur Peacock, un biólogo molecular de Santa Clara de la Universidad Clare de Cambridge. Él hablaba del misterio de este universo en toda su inmensidad química, la vastedad de la mente que debe haber sido necesaria para crear este mundo, y usted está cautivado por ella como cristiano mientras continúa leyendo. Pero de repente, comienza a ver que alguien más habla del concepto islámico de Dios. Otra persona habla sobre la naturaleza panteísta de la realidad y el mismo editor hizo que todo esté tan enlodado al final del artículo que usted se preguntaba cómo puede alguien entender realmente cuál es la verdad ahí. Permítame darle un ejemplo sencillo del problema. Un musulmán nos dice que Mahoma no hizo milagros, ni un solo milagro. Y la razón por la que el musulmán dice esto con tal valentía es porque dicen que Mahoma no necesitaba ningún otro milagro aparte del Corán. Ellos son muy firmes sobre esto. El Corán es milagroso, con tal esplendor consumado, según dicen, que Mahoma no necesitaba ningún otro milagro para autenticar su llamado profético. Pero aquí está el problema. Para entender la naturaleza milagrosa del Corán, usted debe ser experto en árabe. ¿Cómo se puede afirmar un milagro que ni siquiera se puede entender lingüísticamente?
Si usted está de pie frente a una audiencia islámica, ellos le preguntarán si usted lee árabe. No. Si usted no lee árabe, ¿cómo sabe que el Corán es milagroso? Ahora vamos a las escrituras hinduistas. Shankara, el principal filósofo hindú, dice que usted ni siquiera puede interpretar los Vedas a menos que haya nacido como un brahman. Ahora, si un musulmán y un hinduista se encuentran, ¿por dónde comienzan? El hinduista no entiende árabe y el musulmán no nació como un brahman. Así que usted ve, se llega a Dios puramente desde algún punto de vista existencial, y usted termina con una contradicción tras otra. Usted ni siquiera puede empezar. Entonces, usted va donde el filósofo, y el filósofo trata de ayudarle. Trata, dije, porque él sube cada vez más alto por la escalera de la abstracción. Recuerdo haber leído ese libro brillante escrito por J.P. Moreland, uno de los principales filósofos cristianos de nuestro tiempo, brillante en su defensa de la fe cristiana en su debate con Kiel Nielsen, un ateo de la Universidad de Calgary, en Alberta. Y J.P. Moreland apiló argumento tras argumento, dato sobre dato, apiló ilustración sobre ilustración, una proliferación de argumentos clásicos y actuales que fueron puestos sobre la mesa para defender la existencia de Dios. ¿Sabe lo que hizo Kiel Nielsen con todo eso? Lo hizo todo a un lado, al ignorarlo completamente, y después dijo, «Tengo una pregunta para usted, señor Moreland, y nada más. Una pregunta para usted». Él dijo, «Mire, si yo le digo, señor Moreland, Luis hizo esta pizza, y usted me dice, ¿dónde está Luis? Y yo le respondo, ahí está Luis. Ahora usted me dice, Dios hizo este mundo. Yo le pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Podría mostrarme a Dios así como yo le he mostrado a Luis?» La discusión se volvió insípida. Se convirtió en algo ridículo. Pero hay muchas mentes que se rinden ante esa clase de presuposición. Yo le digo, como pensador cristiano que soy, que muchas veces usted lee y cierra los libros y dice, «Señor, espera un minuto. Tú eres el único que nos dijo que para entrar al reino de los cielos se debe ser como un niño pequeño. ¿Cómo puede ser que los más sofisticados filósofos no parecen ser capaces de entenderte?» Usted va de la experiencia hacia la filosofía, y ahora va a las Escrituras, y usted ve 4 palabras que sobresalen de las mentes teológicas del pasado y el presente. Usted ve que a Dios se le describe en estos términos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es inmutable o incambiable. Amamos esos términos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es inmutable. Póngase ahora en el lugar de un escéptico y dígame si estas palabras significarán algo para ese escéptico. Permítame darle un ejemplo. Recuerdo que estaba viajando a Europa una vez por avión y vi en la primera plana de un periódico la historia del conductor de un camión que casi mató a su esposa, y la razón para hacerlo fue una historia absurda. Ese hombre solía conducir su camión a través de Italia y se detenía cada cierto tiempo para visitar casas de prostitución y obtener su placer por ello. Uno de sus colegas le dijo una vez, «He encontrado el burdel perfecto donde te ofrecen todo lo que deseas, justo afuera de Roma, donde vives. ¿Por qué no te detienes ahí en tu viaje esta vez?» La imaginación del hombre se agitó mucho. Sus expectativas eran muy altas, y le dijeron por cuál ramera preguntar cuando entre al edificio. Así que él entra a la sala de espera, según dice el artículo, y pregunta por esa mujer en particular que estaba brindando servicio a alguien más, así que tiene que esperar. Y él espera y espera. Finalmente lo llevan a la habitación donde esa mujer llegaría para gratificar sus deseos. Para su estupefacción y horror, él descubre que esa mujer es su esposa. Y la historia dice que él estaba tan encendido por la ira que casi la estrangula para matarla ahí mismo, hasta que alguien vino a ayudar a esa mujer. Fascinante, ¿no es así? Él podía tener ese estilo de vida, pero cuando se encontró con que ella también proveía ese estilo de vida, de repente a él ya no le gustó tanto. La santidad está bien cuando la imponemos como obligación sobre otra persona. No nos gusta cuando se la requiere de nosotros. Así que usted ve,
La soberanía puede volverse tiránica, la santidad puede convertirse en algo tortuoso, la omnisciencia puede volverse cruel y la inmutabilidad puede convertirse en algo aterrorizante. Todas las palabras parecen espléndidas. Bájelas todas como por un embudo conmigo, porque creo que el clímax de este pensamiento es tan magnífico que sólo la mente de Dios nos la podría dar. Ahora, aquí está. ¿Cómo es que Dios, en última instancia, nos reveló quién es Él? La Biblia dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, póngame atención. Todo lo que creamos puede ser similar a nosotros, pero es diferente a nosotros. Un pintor puede crear su autorretrato y puede haber una similitud, pero también hay una diferencia. Un escultor puede hacer lo mismo. Un músico puede escribir palabras que reflejen su ser más profundo, pero eso todavía es diferente en esencia y sustancia a quien es él. Todo lo que creamos es diferente a nosotros. Solo lo que engendramos es idéntico a nosotros. Dios ha hablado en toda su creación, ha hablado en toda su revelación. Ahora Él nos envía al único engendrado de sí mismo, su Hijo. Y me gustaría que comprenda cómo Él se revela a nosotros. Está retratado de una manera hermosa en las Escrituras. Miren el Antiguo Testamento. Él levantó a un Moisés que era entendido en la sabiduría de los egipcios, y sin embargo, era un hebreo para encontrar la manera de llevar a los hebreos de la esclavitud en Egipto hacia la emancipación y la libertad en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento tenemos un hombre de nombre Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Él era hebreo de nacimiento, ciudadano romano, y vivía en una ciudad griega. Los hebreos nos dieron nuestras categorías morales, los romanos nos dieron categorías legales, y los griegos nos dieron categorías filosóficas. La mayor búsqueda de los hebreos era la luz. Todo era idealizado por la luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Esta es la luz que alumbró a cada hombre que viene al mundo. La gente que se sentaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los hebreos buscaban la luz como el ideal. Los griegos buscaban el conocimiento como el ideal, y los romanos buscaban la gloria. Aquí está el apóstol Pablo, un hebreo de nacimiento, un ciudadano romano, en una ciudad griega. Y es él quien dice en 2 Corintios 4, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios es soberano, es santo, es omnisciente, es inmutable. Ahora póngase usted en el lugar de un escéptico y dígame si esas palabras van a significar algo para él. Permítame darle un ejemplo. Un día recibí una llamada telefónica en mi oficina y el hombre me dijo, «Señor Zacarías, usted no me conoce. Tengo 43 años de edad, estoy convaleciendo en un hospital aquí en Dallas». Él dijo, «No he sido un hombre religioso, pero alguien entró en mi cuarto y me dio algunas de sus grabaciones y las he estado escuchando». Él continuó, «Señor Zacarías, hace unas semanas yo estaba en un picnic de mi trabajo. Estaba haciendo lo que cualquier hombre joven que puede usar su cuerpo haría con su familia. Salía a jugar béisbol. Y mientras corría tratando de alcanzar esa base, el hombre que estaba parado ahí chocó conmigo. Me caí de cabeza, y ahora estoy paralizado desde el cuello para abajo de por vida. ¿Podría usted decirme dónde está su Dios en medio de mi aprieto? ¿Podría decírmelo?» Él dijo, «Escucho que hay todas esas sanidades, así que he estado haciendo llamadas telefónicas para que alguien venga a mi cuarto y me ayude. Tengo una familia joven. Todavía tengo una mente saludable. No entiendo nada de este Dios del que todos ustedes siguen hablando». Usted ve, de repente la soberanía puede parecer tiránica cuando usted se encuentra en el lado equivocado de la soberanía. La santidad puede parecer tortuosa cuando se da cuenta de que existe una medida con la cual Dios espera que nos midamos. ¿Cómo es que Dios finalmente nos reveló quién es Él? La Biblia dice,
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En el Nuevo Testamento tenemos a un hombre llamado Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso. Él dice en 2 Corintios 4, Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Todas las abstracciones desaparecieron. Luz, conocimiento, gloria, ahora son visibles en un rostro, en la encarnación misma del que fue concebido por el Padre. Observe ese rostro ahora, porque aquí se encuentra Él, solo, en el huerto de Getsemaní, enfrentando la misma lucha que usted y yo hemos enfrentado en ocasiones. Si hubiera otra manera, y aún así, Él termina esa oración diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué hace esto? En esa oración, Él me da 3 veces una pista maravillosa. En esa oración, Él se refiere a Dios y 3 veces lo llama Padre Santo. Padre Santo. Damas y caballeros, cuando Él es su Padre, entonces la soberanía ya no es tiránica porque está rodeada de bondad. La santidad ya no es tortuosa porque está sustentada por la gracia. La omnisciencia ya no es dolorosa porque va de la mano con la misericordia, y la inmutabilidad ya no es aterrorizadora porque es la certeza de buena voluntad. Él dobla su rodilla y lo llama Padre Santo. No sólo le presento un concepto de Dios como un epíteto, ni como meras abstracciones de terminología teológica. No es simplemente el Dios de la filosofía o el Dios de la experiencia. Le traigo a usted el Dios de la relación suprema, Santo, Santo Padre. Permítame decirle por qué esto es tan importante. Todos fuimos impactados por la trágica historia del asesinato de 2 personas. Hubo una palabra que se mencionó 2 o 3 veces en el reporte noticioso, y era arrestado por el asesinato de su distanciada esposa. Otro asesinó a un joven, y mostraron a su madre llorando frente a las cámaras de televisión, y se refirieron a ella como su distanciada madre, que no habían estado juntos por 10 años. Un hombre distanciado de su esposa, una mujer distanciada de su hijo, y mientras conducía con los ojos nublados por la tragedia, pensé, amado Señor, ¿no es esto lo que pasa en nuestra vida en ocasiones? Estamos distanciados, Señor. Parecemos estar alejados de nuestros amigos, algunos estamos distanciados de nuestras propias familias, y millones están alejados de ti. Qué maravilloso es saber que no estamos cósmicamente huérfanos, sino que hemos conocido a Dios como nuestro Padre Celestial. No somos extraños para Él. Él es nuestro Abba Padre, su papi, mi papi. Permítame contrastar esa ilustración. Un empresario muy conocido en Atlanta murió repentinamente hace algunos años. Su nombre era Greg Simmons. Su esposa se ha convertido en una amiga muy querida y especial para nuestra familia y nuestro ministerio. Greg Simmons murió en 1989 a la edad de 41 años. Él compró una casa hermosa en Highlands, Carolina del Norte. Era padre de 5 hijos, y el menor de ellos tenía menos de 1 año. El mayor, Gregory Jr., tenía 12 años. Y él dijo un día, «Papá, hemos estado aquí tanto tiempo y nunca nos has llevado a la cima para ver cómo se siente estar allá, para que podamos ver la cascada desde allá». Así que Gregory llevó a sus 4 hijos, a un amigo suyo, con su hijo. En total eran 7. De repente, estaban frente a un terreno inseguro, y Greg Simmons estiró su brazo para que sus pequeños no sigan avanzando hasta que él lo hubiese probado. Él dio un paso al frente, pisó en tierra floja y rodó abajo medio kilómetro hacia su muerte. Era un hombre muy exitoso en su carrera de negocios. Escuche lo que su hijo de 12 años dijo acerca del incidente cuando le escribió a una amiga. Tenga en mente que este es un niño de 12 años, así que un par de líneas no son muy claras, pero está escrito de una manera hermosa. Querida señora Willand,
Usted no sabe cuánto su familia ayudó a producir a mi padre. Él admiraba mucho a usted y a su esposo. Hablaba de lo buena que era su fe en Dios. Él trataba de ser tan generoso como ustedes han sido con la Iglesia y en muchas otras cosas buenas. Desde su muerte se reveló quiénes eran sus verdaderos amigos. Su familia está primera en nuestra lista. Ustedes son una gran fuente de energía para mi madre y para mí. Mi padre los amaba mucho y siempre quiso ser como ustedes. Mi papá era como uno de esos 3 hombres en la Biblia a los que Jesús les entregó talentos. Uno salió, los invirtió y los multiplicó. Otro tomó algunas acciones que fallaron y regresó sin nada. El último los enterró y no hizo nada con ellos. Los 3 regresaron en pocos días y el Señor se agradó de los 2 que trataron de multiplicar sus talentos. Pero el tercer hombre regresó con la misma cantidad y el Señor estaba decepcionado con él porque no hizo el intento. Mi padre multiplicó y perdió muchas cosas, pero siempre estuvo intentando agradar a Dios. Él aprendió mucho de eso de su familia, señora Whelan. Mi papá tomaba riesgos, él era así. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, y eso era muy importante para mi papá. En el comienzo de la vida de mi papá, él era alguien especial y era arriesgado. Por eso era tan brillante y exitoso. Nadie entenderá cómo o por qué mi papá se cayó en esa cascada. Hágase un favor, no trate de entenderlo, por favor. Mi papá murió por sus hijos. Él se quiso asegurar de que era seguro para que nosotros subamos. Usted puede escuchar distintas versiones, pero solo 6 personas lo vimos y solo 3 entendemos o entendimos lo que realmente sucedió. Señora Whelan, yo soy una de esas personas. Mi mamá perdió su cofre del tesoro, su esposo. La mayoría de gente perdió a Greg. Ustedes perdieron un mejor amigo. Forrest, John y Bárbara perdieron a su hermano. Pero, señora Whelan, es diferente para mí. Completamente diferente. Él era mi mejor amigo, mi ídolo. Pero cuando pude verlo por última vez mientras caía por la catarata, perdí al hombre más valioso de la tierra. Él era mi padre, mi único papá. Tuve un sueño hace 3 días, pero no era un sueño. Mi papá está bien. Él mismo me lo dijo. Gracias, señora Whelan, por ser una amiga de verdad. Le quiero mucho. Gregory Simmons, Jr. En segundo lugar, dice Josafat, ¿no eres tú? ¿Acaso no eres tú el Dios que me rescató de mi última batalla? Damas y caballeros, estamos viviendo en una época en la que hemos olvidado de la bondad de Dios en esta tierra. Hemos tratado y tratado de separarnos de lo que el hombre secular ha llamado las cadenas de la religión. Y triunfantemente lo pronuncian ahora. Escuche las palabras de Arthur Schlesinger. Los profetas místicos de los absolutos no pueden salvarnos. Sustentados por nuestra historia y tradiciones, debemos salvarnos a nosotros mismos a cualquier costo de herejía o blasfemia. Podemos encontrar refugio en la memorable representación de la lucha humana en contra del absoluto en la escena más fina de una de las mejores novelas estadounidenses. Me refiero, por supuesto, a la escena en la que Huckleberry Finn decide que la simple mano de la providencia requiere que él le diga a la señorita Watson dónde debe encontrar a su esclavo Jim, que ha escapado. Huckleberry escribe esa nota traicionera a la señora Watson y se siente limpio y lavado del pecado por primera vez en su vida, como nunca lo había sentido antes, y sabía que ahora sí podía orar. Él se sienta ahí por un momento, pensando cuán bueno era todo lo que había ocurrido y cuán cercano había estado él de haber perecido e ido al infierno. Después comienza a pensar en Jim, en los rápidos del gran río, en las conversaciones, las canciones, las risas y la amistad. Huckleberry dice, después sucedió que vi a mi alrededor y tomé ese papel en mi mano. Yo estaba temblando porque debía decidir para siempre entre 2 cosas, y yo lo sabía. Lo estudié por un momento, casi aguantando la respiración, y después me dije a mí mismo, está bien, entonces me iré al infierno, y lo rompí. Arthur Schlesinger concluyó con esta última línea. Está bien, entonces me iré al infierno y lo rompí. Eso, dice Schlesinger,
Eso es Estados Unidos de América. Encontrar una ilustración patética y una audiencia que le aplauda en contra de los profetas místicos de lo absoluto. Recuerde, fue en la Universidad de Harvard donde Alexander Solzhenitsyn disertó hace muchos años. Los mundos se partieron en dos cuando él habló acerca del sórdido estilo de vida al que estamos entrando, cuando habló sobre la indulgencia del placer en la que estábamos entrando, lo cual nos iba a alejar de la verdad y la realidad. Él les habló acerca de la necesidad de regresar a Dios. Les advirtió que aprendan de la historia de Rusia, lo que ocurrió con la nación cuando se olvidaron de Dios. Y los estudiantes de Harvard lo abuchearon por la agudeza con que se refirió a la situación. Nos hemos olvidado de lo que Dios hizo por nosotros. Oh, que nunca olvidemos que Él ha hecho algo en su vida y la mía. ¿No fuiste tú? Es importante mirar hacia atrás y comprobarlo. En 1971 estuve en Vietnam. Tenía aproximadamente 25 años y mi traductor era un chico de 17 años que se llamaba Phong Hien. No lo había visto desde 1971. Pero volví a hablar con él en 1988. 17 años después había duplicado los años de su vida. Cuando me llamó por teléfono a kilómetros de distancia, exclamó, mi hermano Rabi, te he extrañado. Hablamos por 1 hora, y después él me visitó en nuestro hogar y pasó tiempo con nuestra familia. Le dije, Hien, ¿qué ha pasado contigo en todos estos años? Y me respondió, Rabi, no lo creería si te contara los detalles. Déjame resumirlo. Debido a que yo era cristiano, debido a que yo era traductor para los misioneros, debido a que traduje para las tropas estadounidenses, me arrestaron inmediatamente y me enviaron a prisión. Estuve tras las rejas. Me llevaron los escritos de Marx y Engels, me lavaron el cerebro para que yo reniegue de Dios. Mes tras mes, 1 año y medio después de esta tortura mental, dije, está bien, no voy a creer más en Dios. Voy a renegar que este Dios existe de verdad. Y él continuó. Así que comencé a reflexionar en estos asuntos, traté de pensar en todo lo que estaba arriesgando y dije, está bien, no voy a creer más en Dios. Y cuando me despierte mañana, por primera vez en mi vida, no voy a orar. Y no lo hizo. Ese día, su comandante le puso al cuidado de la limpieza de las letrinas en la prisión. Y él cuenta, fue horrible. El hedor era terrible, Rabi. Y él continúa, apenas podía soportarlo. Y mientras yo limpiaba esas letrinas en prisión, miré la canasta de desperdicios. Perdóneme por contarle cómo él lo compartió conmigo. Él dijo, vi pedazos de papel con excremento humano, y yo lo estaba vaciando en una bolsa cuando de repente vi con el rabo del ojo que uno de esos papeles estaba escrito en inglés, y no había leído inglés por tanto tiempo en esa época. Miré alrededor, nadie me estaba viendo, lavé la suciedad del papel y lo metí en mi bolsillo. Regresé a mi cuarto esa noche y esperé que todos mis compañeros se duerman, y escondido debajo del mosquitero con una linterna, miré ese pedazo de papel. En el lado derecho decía Romanos capítulo 8, y comencé a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y él continúa, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Él comenzó a leer y leer, y dijo Hien, las lágrimas comenzaron a inundar mi rostro. Me puse de rodillas y dije, Señor, no me dejes salir de tu alcance ni siquiera por 24 horas. Perdóname. Al siguiente día, me fui donde mi comandante y dije, ¿le importa si limpio las letrinas todos los días? Así que él fue todos los días. Resulta que unos misioneros le habían dado un Nuevo Testamento al comandante hacía algunos años, y él lo estaba utilizando como papel higiénico cada día en la letrina. Hien lavaba el papel, lo guardaba en su bolsillo y lo llevaba.
Él estaba recogiendo todo el libro de Romanos en un campo de prisioneros en Vietnam. Finalmente lo dejaron salir de prisión. Y tratando de escapar del país, construyó un bote con otros 53 presos. 5 Vietcongs fueron donde él estaba y le dijeron, «Estás tratando de escapar, ¿verdad?» Él respondió que no. «Dinos la verdad, ¿estás tratando de escapar?» Él volvió a responder que no, y ellos se fueron. Y él dijo, «Dios, aquí estoy otra vez tratando de manejar mi propia vida cuando tú me has demostrado que estás a cargo. Perdóname. Si vienen otra vez, les diré la verdad». 1 hora antes de partir, esos hombres volvieron y le dijeron, «Hien, estás tratando de abandonar este país, ¿verdad?» Él respondió, «Sí». «¿Qué van a hacer? ¿Me van a devolver a la cárcel?» Ellos le llevaron a un cuarto, cerraron la puerta y le dijeron, «No, queremos ir contigo». Ellos se subieron en ese bote, quien aseguró que se hubiesen hundido en alta mar si no fuera porque esos hombres eran excelentes marineros y pudieron llevar el barco a aguas seguras y después a Tailandia. Hoy Hien vive en California, donde terminó su carrera en negocios y sirve al Señor en el ministerio cristiano, recordando lo que Dios hizo por él en el pasado. Damas y caballeros, Él no es solamente Dios, nuestro Padre Celestial. Él estaba activo y Él está activo en nuestras vidas. En tercer lugar y rápidamente, ¿no lo harás? ¿No lo haces? ¿No lo hiciste y no lo harás? Él dice, Dios, ¿no vas a intervenir? Y Dios responde con estas palabras, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Josafat se aleja después de haber recibido la respuesta a estas preguntas. ¿No lo harás? ¿No lo haces? ¿No lo hiciste? ¿Y no lo harás? Dios le dijo que avance. La batalla no era suya, sino del Señor. ¿Puedo darle 3 aplicaciones rápidas? Esta es la manera de hacerlo. En primer lugar, vivimos en una época turbulenta. Ninguno de nosotros visualizó lo que vemos ahora a nuestro alrededor. Abunda toda clase de blasfemias, pero usted verá, amigo, amiga, ¿cuál es la singularidad del mensaje? Escúcheme, por favor. El existencialista vive para el momento. El tradicionalista vive para el pasado. El utópico vive para el futuro. Existencialista para el momento, tradicionalista para el pasado, utópico para el futuro. Pero Jesús, cuando partió el pan, les dijo a los discípulos, cada vez que comen este pan y beben esta copa ahora, ustedes proclaman la muerte del Señor en el pasado hasta que Él venga en el futuro. Dios está involucrado en toda la historia, pasado, presente y futuro. Ahora nos encontramos en la historia, en tiempos como estos, y Dios todavía tiene el control. En segundo lugar, no solo es importante conocer su mano en la historia, también es importante conocer su cuidado hacia mí como uno de sus hijos. Un político estaba involucrado con la causa de los menos privilegiados. Él los defendía, les hacía eslogans y adhesivos, escribía toda clase de discursos por ellos, y ellos le amaban. Un día, un adolescente llegó y dijo, «Necesito ver a ese hombre por un momento». Y la secretaria dijo, «Señor, uno de los jóvenes menos privilegiados necesita un minuto de su tiempo. ¿Se lo dará antes de su próximo discurso?» Y el político respondió, «Dígale que estoy tan involucrado con su causa que ya no tengo tiempo para casos individuales». La secretaria miró a su jefe y le dijo, «Es increíble, señor. Ni siquiera Dios ha llegado todavía a esa etapa». Qué maravilloso es saber que el Dios de la historia se preocupa por usted y por mí como individuos. Pero aquí está lo más interesante de todo, amigo y amiga. Así como ese rostro lloró en el huerto de Getsemaní y clamó, «Padre Santo». Allí estuvo el Padre escuchando el clamor de su Hijo, y juntos nos han dado el Espíritu Santo para que podamos vivir en épocas como esta. Permítame sugerirle que la doctrina cristiana se refiere a la mayor búsqueda filosófica y experimental. Por favor, escuche. La más grande búsqueda filosófica y experimental de todas. La mayor búsqueda filosófica ha sido por la unidad en la diversidad.
La misma palabra universidad significa buscar unidad en la diversidad. En cada moneda estadounidense dice e pluribus unum, de muchos uno. Y sin embargo, mire todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Vemos más diversidad que unidad. La mayor búsqueda filosófica a través de los siglos ha sido la de unidad en la diversidad. La mayor búsqueda dentro de nosotros ha sido por la unidad en la diversidad. Cómo la adoración lo unifica y cómo somos unidos como personas. Incluso en nuestras diferencias de género puede verse la gloria de Dios. El hambre por la filosofía y experiencia de unidad y diversidad solo encuentra la respuesta en el mensaje cristiano, porque en ningún otro lugar encontramos la unidad, diversidad y comunidad como la encontramos en la Trinidad, y ese es nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el cual nos ha dado el Espíritu a usted y a mí, para que estemos unidos en una época como esta en la historia. ¿Quién eres tú? Eres mi Padre Santo. ¿No me rescataste en el pasado? Sí. ¿No irás conmigo delante de mí en la batalla? Ten fe, la batalla no es tuya, es del Señor. Vayamos adelante en unidad por un mundo tan alejado de Dios que necesita ese mensaje desesperadamente para que puedan volverse a Él y decirle, Padre Santo. Si desea más información sobre este mensaje, visítenos en www.rzim.org.